Ya, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Hola, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La idea, de acuerdo a lo que habíamos hablado en la clase inaugural, es que estas sean clases donde podamos ir resolviendo las cuestiones que ustedes se les vayan planteando en el estudio de la materia. Yo creo que tenemos, digamos, cubierto el desarrollo de las clases a través de todas las cosas que hemos ido subiendo a las diferentes páginas, que de todas maneras después le voy a pedir a Marco que nos les haga a ustedes una especie de resumen de todos los lugares donde pueden encontrar las clases, porque ya son clases que las hemos dado de modo virtual muchas veces, muchas veces. Entonces, están allí subidas y yo prefiero que profundicemos incluso dentro de esos mismos temas algunas cuestiones que no se hayan desarrollado completamente o aquellas dudas o preguntas que ustedes tengan respecto de la materia, del estudio de la materia o de las cuestiones que les parezca que los podemos ayudar. Así que, en primer lugar, entonces, para empezar, les pido que ustedes me cuenten, me digan si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear antes de comenzar, digamos, específicamente con la clase. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Doctor, el horario de la cursada arrancó recién, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? ¿El horario de la El horario de la cursada? cursada arrancó recién, ¿verdad? Sí, a ver. Ya lo habíamos aclarado, pero lo repetimos porque a lo mejor alguno de ustedes no pudo participar de las primeras clases, digamos así, y entonces vamos a clarificarlo. El desarrollo de las clases lo vamos a hacer cada 15 días, de la siguiente manera. El primero y el tercer lunes de cada mes vamos a tener clase con las comisiones que tienen el horario de 10 a 12 de la mañana. Y para el resto de las comisiones, que es la que están ustedes, el segundo y cuarto lunes de cada mes vamos a tener la clase. Las clases las estamos empezando media hora más tarde del horario habitual y terminándolas media hora antes, porque nos encontramos con la situación de los alumnos que tienen clases presenciales en el horario previo o en el horario posterior a mi clase. Entonces les tenemos que dar un margen, en este caso un margen de media hora, para que puedan llegar, si son los que están en clase presencial primero, para llegar a conectarse, y aquellos que van a tener clase después de esta clase virtual puedan llegar a su clase presencial, los que tengan en otras materias o en las comisiones clases en el horario que arranca desde las 14 en adelante, o aquellos que lo tuvieron en el horario de 10 a 12. Es decir, para clarificar, ustedes, las comisiones que están ahora en este horario, van a tener clase los segundos y cuarto lunes de cada mes. Además, es mi intención, estaba esperando que los adjuntos fueran tomando contacto con los alumnos, es ir pasando por las diferentes comisiones de manera presencial para poder así tomar un contacto diferente con ustedes. Así que bueno, esa es la pregunta,
los horarios, digamos, la forma en que vamos a desarrollar las clases virtuales. No tenemos otra alternativa que hacer las clases de titular de manera virtual, de otra manera que no sea la manera virtual, porque el número de alumnos no nos permite encontrar en la facultad, así lo han manifestado las autoridades de la facultad, un ámbito adecuado para el desarrollo de las clases, cumpliendo con las disposiciones, el aforo, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta sería la forma en que vamos a intentar desarrollar con ustedes las clases. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo lo que les sugiero es que para las clases próximas ustedes vayan mirando, viendo los diferentes videos que se han subido, las diferentes clases que hemos subido, porque eso les va a generar la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, sería conveniente que ustedes las vean para ver cuáles son las dificultades que se les plantean y en base a eso poder ir resolviendo las cuestiones. Entonces, esa es, digamos así, la perspectiva que tenemos para el futuro. Las bolillas que están a cargo del titular, que así hemos convenido con los adjuntos, van a ser la bolilla 1, la bolilla 8, la bolilla 19, la bolilla 20 y algunos temas que los adjuntos me pidan que yo les ayude a completar para cuando se producen desajustes en cuanto a las clases que tienen, la cantidad de temas que tienen para desarrollar. Como ya les había adelantado, las evaluaciones las van a tener ustedes de los temas que desarrolla el titular, las van a tener ustedes en las respectivas comisiones. Es decir, cuando en la comisión tengan ustedes una evaluación, en esas evaluaciones van a ir incluidos, les indicará cada profesor a cargo de la comisión, van a ir incluidos los temas que vamos a desarrollar juntos. De la bolilla 1, hay una cuestión que es un tema central, es, diríamos, como el eje sobre el que pivotea la idea para estudiar la materia, para entender la materia, para saber un poco cómo funcionaba este derecho que vamos a estudiar. Y ese es el tema del ius y del fas. Ius y fas. Ustedes se van a encontrar que respecto del tema, por ejemplo, del ius, según el autor con el que ustedes estudien el tema, puede haber interpretaciones, entre comillas, diferentes. No es que haya unas que estén bien y otras que estén mal. Ocurre que a veces alguno de los autores ha tomado una cuestión, en este caso, por ejemplo, el tema del ius, lo ha tomado en un momento determinado, en un momento específico de la evolución del derecho romano. Piensen ustedes, son 14 siglos de evolución de una ciudad que es una aldea en la fundación hasta lo que pasa a ser el derecho para todo un imperio que controlaba todo el mundo conocido en aquella época. Entonces, evidentemente, en este caso el ius, pero así todas las instituciones, van a ir sufriendo adecuaciones y modificaciones conforme justamente las nuevas realidades y necesidades que se plantean. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un autor toma la institución en un momento determinado, a veces eso trae confusión con relación al que lo toma en otro momento, al que lo desarrolla de otra manera, porque en realidad lo que sería conveniente no es tomar la institución cristalizada en un momento determinado, sino más bien lo que debiera hacerse es verla como una especie de película, en el desarrollo, a través del tiempo. Para eso es también
que hay que tener en cuenta que se estudia eso que ustedes suelen llamar, o que se suele llamar, la parte histórica. Es decir, de las bolillas 2 a la bolilla 5. ¿Por qué? Porque allí lo que se estudia en realidad es la evolución de las instituciones jurídicas. Es cómo se fue modificando de acuerdo a los cambios producidos en la sociedad, en la economía, en las ideas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que esta institución, mientras ocurrían estos cambios, fue adquiriendo estas modalidades que siempre conservan una especie de naturaleza que les es propia, pero que van cambiando y adecuándose a la realidad a la que se tienen que aplicar. Entonces, esta sería, por así decir, la primera de estas cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando vemos una institución, a veces vamos a encontrar explicaciones diferentes según en qué momento o en qué circunstancia se tome para el estudio esa institución. Esto por un lado. Por supuesto que si al momento en que ustedes tengan que ser evaluados, estudiaron la institución por algún texto en el que difiere de lo que podemos estar explicando en clase, eso no es un motivo para que ustedes tengan una consecuencia negativa en la evaluación. En el momento de evaluar, siempre se consulta, siempre se analiza en qué manual, en qué texto se estudió el tema. Porque si lo explican, aunque no sea exactamente igual a lo que nosotros decimos en clase, se lo explican conforme un autor determinado, no conforme a un apunte o inventando la cuestión, sino siguiendo digamos, una visión de la institución, no habría ningún problema, aunque haya diferencias en cuanto a la interpretación de la cuestión. Bien, esto por un lado. Ahora, ¿qué es esto del ius? Si ustedes se fijan, se van a encontrar que normalmente ius se traduce, ha sido traducido como derecho, como derecho. Y eso no está mal, pero tampoco está del todo bien. ¿Por qué? Porque con la expresión ius de los romanos nos pasa un poco lo mismo que nos ocurre hoy día con la palabra derecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros empleamos la expresión derecho, nos encontramos con que tiene diferentes acepciones. No es un término unívoco, con un único significado, sino que tiene o presenta diferentes formas de entender lo que es derecho. O sea, nosotros podemos decir que algo es derecho refiriéndonos a que no está torcido. Por ejemplo, ese árbol es derecho, esa puerta está derecha. Podemos decir derecho para indicar una dirección. Para ir a tal lugar hay que ir derecho por esta calle. Podemos decir derecho en otro sentido. Cuando decimos de una persona, esta persona es una persona derecha. Estamos queriendo decir que tiene ciertos valores y ciertas virtudes que son ponderables. También podemos decir derecho refiriéndonos a la legislación que rige en un país en un momento determinado. Eso que normalmente se denomina el derecho positivo, es decir, las normas vigentes. Decimos, este es el derecho. Esto está conforme al derecho, está conforme a la legislación. También podemos decir derecho en eso que hoy se conoce como los derechos subjetivos. Es decir, decimos derecho en el sentido de las atribuciones, las facultades que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo tengo derecho de propiedad sobre tal objeto. Y todas estas expresiones, como ustedes ven, designan situaciones, designan circunstancias
que son diferentes. Sin embargo, para todas aplicamos la expresión derecho. Con ius nos puede pasar algo parecido. Primero, porque tengamos en cuenta aquello que dijimos al inicio. El ius se va modificando, el contenido de lo que es ius, la explicación de lo que es ius, se va modificando a través del tiempo. Y entonces no va a ser el concepto de ius originario que tenían los romanos cuando recién fundaron la ciudad, que el concepto de ius que va a existir en la época clásica, en la época posclásica, etc. Ius significa derecho, pero si entendemos derecho como lo entendemos hoy, la expresión nos queda corta. Y no refleja claramente qué era el ius para los romanos, qué significaba ius. Para mejor entender esta cuestión, lo que debemos tener en consideración, lo que debemos tener en cuenta, es que todas las palabras tienen un origen etimológico, vienen de algún lado. Y esto ha motivado una serie de estudios, elucubraciones, opiniones sobre cuál era el origen etimológico de la expresión ius. Y ustedes van a encontrar, según los manuales que tengan a la vista, según el autor que consulten, se van a encontrar por ahí que, por ejemplo, se habla de que el ius tenía que ver con la divinidad, con el dios Júpiter, que en el latín antiguo se decía Iovis, y entonces el ius sería lo que emana de Iovis. Esto fue totalmente descartado por la lingüística, dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y así podríamos seguir. Hay quien dice que venía de la expresión iungo, que iungo hacía referencia a lo que está unido por el yugo. El yugo es esa pieza de madera que unía el cuello de los bueyes, las cornamentas de los bueyes, para que tiraran en un mismo sentido. Entonces, decía, bueno, el ius viene de esta expresión, de yugo, es decir, de aquello. También fue descartado. Y así podríamos seguir, no tiene sentido que nos estemos en esto. ¿Qué es lo que dice la lingüística moderna? Es decir, esto que vamos a tratar de explicar no está tanto referido al derecho específicamente, sino al origen de las palabras. Por eso yo hago referencia a la lingüística y no a lo que puede ser la interpretación jurídica de la cuestión en este momento, en este estadio de las cosas. Entonces, ¿cuál sería, digamos así, la etimología de la palabra ius? Se dice que ius tiene raíces indo-iranias. Yo esto lo voy a pasar bastante rápido porque ustedes esto ya lo tienen, ya está en el coso. Pero para dar lugar a que si alguien tiene alguna consulta o una pregunta, la podamos ir resolviendo en la clase. Se decía, repito, que tiene raíces indo-iranias. ¿Esto qué significa? Que la expresión viene o proviene, por un lado, de la lengua de la India, por eso es indo, y por el otro lado, de los persas, por eso es Irania. Irán, nuestro Irán de hoy es Persia. Entonces, de estas dos lenguas encontramos las raíces de la palabra ius. Ahora, ¿qué es lo interesante o qué es lo curioso, lo que puede llamarnos la atención? Que en ambos casos, tanto en la raíz de origen en la India como la que tiene origen en Persia,
vemos que es utilizada la palabra, o sea, las palabras o los vocablos originarios en los cuales encontramos los antecedentes de use, esas palabras provienen del vocabulario religioso. Están contenidos, por el lado de la India, en los Vedas. Los Vedas eran los libros sagrados ancestrales de la India. Y por el otro lado, en Persia, viene también de las prácticas religiosas de los persas. De ambos lados confluyen, y en ambos casos están haciendo referencia o aparecen siempre ligadas en una expresión verbal. ¿Qué queremos decir con una expresión verbal? Que hacen referencia a una conducta, a un hacer, a una actividad. Entonces, esta cuestión nos plantea o nos muestra una situación de esa índole o de esa naturaleza. La expresión de la India aparece con una expresión, ustedes ya la van a ver escrita en otro lado, para no complicarles, que es yaos da. Yaos da. Yaos con Y. Yaos da. Y en Irán, en los persas, es Yoh, Y-O-H, Sam. Vuelvo a repetir, aparecen siempre en esta relación de una expresión que es una expresión verbal, que indica acción. Esto por una parte. ¿A qué se referían estos textos donde aparecen estas expresiones originarias? En el caso de la India, hacía referencia a lo que hay que hacer, la actitud que hay que asumir, los ritos que hay que cumplir, cuando lo que se quiere es lograr el máximo acercamiento a los dioses, que traiga a los dioses, que traiga de los dioses la bendición, ya sea para una persona, ya sea para un objeto, ya sea para una situación en particular. Es decir, por ejemplo, ustedes habrán visto por ahí alguna película ambientada en la India antigua y que aparecían los santones, esos individuos que hacían toda una ascesis para lograr la cercanía con lo divino, y entonces hacían largos ayunos, realizaban determinados sacrificios, cumplían determinados ritos para lograr justamente esa óptima situación, esa mejor situación que traía la bendición divina, la aceptación de los dioses. Por otro lado, y esto ya más viniendo del lado de los persas, agregaba a esta situación lo que había que hacer cuando alguien que había estado en esa óptima situación la había perdido y quería recuperarla. Cuando alguien, por una circunstancia cualquiera, hubiese dejado de estar en esa cercanía con lo divino, y entonces quedara de esta manera. Ahora, miren ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver porque estas dos expresiones, estas dos raíces lingüísticas, vienen a parar a una palabra que era yaus, también con Y, yaus, que es la forma más antigua latina de decir ius. Quiere decir que en el yaus de los latinos, es decir, de los romanos, encontramos una unificación de estas dos fuentes, y entonces se hace referencia a lo que hay que hacer, a la conducta que hay que asumir, al rito o formalidad que hay que cumplir para lograr la óptima posición respecto de la divinidad, de los dioses, etc. Esta expresión yaus va a transformarse en ius, pero cuando se transforma en ius, ya ha perdido esa referencia a lo divino que tenía en el origen,
por eso se dice se ha laicizado, ha perdido la vinculación con lo religioso, y por otro lado dice se ha alterizado, es decir, se refiere al resto, a los otros. ¿Qué es lo que estaría aquí en ius entonces? Lo que hay que hacer, las formalidades que hay que cumplir, las conductas que hay que asumir para que algo o alguien se encuentre colocado en la mejor situación respecto de todos los demás, respecto del resto. Y por otro lado, lo que hay que hacer, las formalidades que hay que cumplir, las conductas que hay que asumir, si es que alguien ha estado en esa mejor situación y por alguna circunstancia la ha perdido. Pongamos un ejemplo que pueda ser más o menos entendible. Cuando en Roma alguien quería ser propietario, tenía que cumplir con alguna de las formas, las formalidades que estaban previstas para producir la adquisición de la propiedad. Ya van, cuando vean reales, ya lo van a estudiar en detalle, la Emancipatio, la Iuris es decir, Hola, ¿qué es lo profesor. que hay que hacer para que alguien se colocara respecto de un objeto en la mejor situación respecto del resto, respecto de los demás? Por otro lado, si alguien había estado en esa situación, por ejemplo, era propietario, es decir, estaba en la mejor relación que alguien puede tener respecto de una cosa concreta, si alguien se encontraba en esa circunstancia y era de alguna medida despojado del bien, el objeto le era arrebatado, tenía la posibilidad, a través de lo que llamaban las acciones, ya vamos a ver de qué se trata, la posibilidad de volver a recuperar esa óptima situación que era propia de o características de quien es el propietario. Es decir, tenemos acá, en este derecho de propiedad, lo que los romanos llamaban el dominio, que si se cumplen determinadas formalidades, se logra ser dueño de algo. Y si alguien que es dueño de algo, por alguna circunstancia, pierde su óptima relación con la cosa, tiene los remedios para poder recuperar esa óptima situación. Es decir, están aquí los dos elementos a que hacíamos referencia respecto del ius. Lograr la óptima situación respecto del resto, por una parte, y por otro lado, por otra parte, tener la posibilidad de recuperar la mejor condición si por alguna circunstancia uno era separado o perdía esa óptima situación. ¿Está más o menos claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, cualquier duda, ustedes me preguntan. Lo que sí les pediría, porque por ahí noto algunos ruiditos, que en el momento en que no van a hacer una pregunta, tengan silenciados los micrófonos, porque por ahí he notado algún acople que debe tener situación o circunstancialmente que ver con esto. Bien. Hasta acá vamos. Es decir, vamos a recapitular. Al tener esta situación planteada de esta manera, vemos que en esta época primera, en la época arcaica, ius aparece como sinónimo de formalidad. Formalidad sumamente estricta. Por eso decimos, más que utilizar la expresión formas o modalidades, solemos referirnos a ellas como ritos. ¿Por qué? Miren, los primeros en administrar justicia en Roma fueron los integrantes, los miembros
del colegio de los pontífices. ¿Qué era esto de los pontífices? Primero, lo primero que hay que saber, en Roma no había una casta sacerdotal, ¿eh? No había alguien que se dedicara a ser exclusivamente sacerdote. Los ciudadanos tenían un derecho, el ius sacrorum, que le permitía integrar los diferentes colegios sacerdotales. Bien, uno de estos colegios, el de los pontífices, aparece para cumplir una tarea aparentemente muy poco trascendente o importante. ¿Cuál era esa tarea? Esa tarea era mantener en buen estado de funcionamiento un puente, el puente Sublicius, el puente que unía las dos márgenes del río Tíber y que permitía el acceso a la ciudad. Este puente, para garantizar que Roma no iba a sufrir las consecuencias de divinidades perjudiciales o negativas Hola, para Roma. profesor, perdón. ¿Sí? ¿Podría repetir la parte de los pontífices? Sí, estaba diciendo justamente, este colegio de los pontífices es un colegio que originariamente estaba destinado o dedicado a atender un puente, el puente Sublicius. Este puente estaba hecho sin ningún elemento metálico, de madera, con cuerdas, con clavijas de madera, etc. ¿Por qué? Porque se consideraba que los metales estaban ad inferos, en los infiernos, es decir, bajo tierra, y por lo tanto estaban vinculados a divinidades que podían ser nefastas, podían ser perjudiciales, y por lo tanto era preferible que no estuviera contaminado el acceso a la ciudad por la posibilidad de la influencia de estas divinidades negativas. Este era el origen del Colegio de los Pontífices. Ahora bien, el pontífice además empieza a considerarse él mismo una especie de puente, es decir, aquel que permite acceder a las divinidades. No solo hace de puente, se ocupa de mantener el puente material para el acceso y el egreso de la ciudad, sino que también se ocupa de mantener la vinculación de Roma con sus dioses. Para eso cumplían rituales, para eso realizaban ceremonias. Ceremonias que tenían características muy estrictas. El menor error de una ceremonia hacía que ésta debiera descartarse, iniciarse de nuevo o hacer incluso algún rito, cumplir incluso algún rito que fuera un rito expiatorio si existía la posibilidad de que eso hubiese alterado la buena relación con los dioses. Entonces, el pontífice en determinado momento, ya lo vamos a ver cuando se vea la bolilla 8, empieza a él o a ellos, al colegio de los pontífices, se le empieza a asignar la tarea de administrar justicia, de resolver pleitos. Y entonces, al hacérselo de esta manera, ¿no? al encomendárseles o tener a su cargo hacer la resolución de las cuestiones jurídicas o judiciales, lo que se les va a plantear a los pontífices es la necesidad también de encontrar algunas formalidades, de encontrar algunas maneras de administrar la justicia. Miren, para que se den cuenta de lo que quiero decir. En Roma, con posterioridad a esto que estamos contando, ya en la época de la República, va a aparecer un magistrado que va a reemplazar a los pontífices en la administración de justicia, que es el pretor. Y el pretor
que había dos clases de pretores, pretor urbano, pretor peregrino. El pretor utilizaba una silla similar a las sillas de playa, esas que son como sillas tijeras, portable, que él o un esclavo de él le llevaba cuando iba al foro y iba a administrar justicia. Lo que él resolvía estando sentado allí podía ser considerado una resolución jurídica. No era lo mismo si alguien iba en una consulta jurídica al magistrado, al pretor, cuando estaba en su silla curul, es decir, en esta silla, en funciones, que si alguien le preguntaba en el medio de un banquete, le hacía una pregunta y él daba una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la silla es cuando estaba resolviendo la cuestión. Solamente hay una cuestión que los romanos van a tener en consideración, que se puede hacer en cualquier momento donde se encuentre al pontífice. Los textos hablan, dicen, aun cuando fuera a los baños públicos, es decir, cuando andaba en sus cosas, podía ser interrumpido. Y esto era cuando estaba en juego la libertad o la vida de un ciudadano romano. Miren, es muy similar a lo que ocurre hoy con los juicios, con los casos de habeas corpus. El habeas corpus es la única cuestión que puede ser planteada a cualquier juez sin importar la materia de la que se trate, un juez comercial, un juez civil, aunque la cuestión fuera penal, se le puede plantear y en cualquier momento. No es necesario que esté en funciones en tribunales, se lo puede parar. Después el juez tendrá que derivarlo, tendrá que dársele la entrada, donde sea y demás. Bien, esto viene ya de la época de los pretores. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque este pontífice, cuando tiene que resolver, aplica las formalidades como una forma de garantizar a aquellos que van de que lo que está resolviendo está de acuerdo o no es una mera opinión, sino que es una decisión. Entonces, este pontífice, ¿cómo lo va a exteriorizar? A través de una formalidad. Las formalidades que aplican a las cuestiones jurídicas tienen características muy parecidas, muy similares a las que se aplican en las cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque son las mismas personas. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, que son de un formalismo extremado, riguroso, que deben cumplirse en días determinados, en lugares determinados, etc. ¿No? Eso lo veremos en la bolilla 8 en detalle. Es decir, tiene que cumplirse estrictamente una ritualidad. Si no se cumple ese rito, esa formalidad, por más que haya voluntad para realizar un negocio jurídico, este negocio no tendría virtualidad porque no se cumplieron las formalidades. Era como la palabra mágica, ¿no? Como el mago que dice el abracadabra del mago para que se logre ese cambio, esa modificación. Y esto nos puede parecer a nosotros una cuestión realmente fuera de foco, digamos, ¿no? O sea, nosotros hoy están haciendo depender del pronunciamiento de ciertas palabras o el cumplimiento de ciertas formalidades la vigencia o no de un derecho, nos puede parecer una cuestión no solo arcaica, sino una cuestión realmente rayana en el absurdo. Sin embargo, fíjense ustedes, si alguien quiere adquirir la propiedad inmueble y quiere ser dueño de un inmueble, ¿le basta con pagar el precio? ¿Le basta confirmar el boleto de compraventa? En absoluto. Está previsto y está dispuesto que para transferir la propiedad de un bien inmueble hay que hacer una escritura pública que tiene que ser inscrita en el registro de la propiedad. No basta con la mera voluntad. Si a alguno de ustedes se le ocurre
comprar una moto usada. ¿Cuál sería la pregunta adecuada antes de embarcarse en la operación comercial? ¿Cómo está de papeles? ¿Cómo están los papeles? ¿Qué significa esto? Esta moto, ¿está tu nombre? ¿Está registrada? Porque si no, aunque te pague el precio y vos me des la moto, yo no voy a ser el dueño. ¿Y qué circunstancias se pueden derivar de esto? Muchas. Por ejemplo, si yo compro un automóvil, pago el precio, salgo a andar, pero no tengo hecho la transferencia a mi nombre, si yo digamos, provoco un accidente y de ese accidente se derivan daños que tienen que ser reparados, esos daños pueden caer sobre aquel que figura en el registro como propietario del automotor, independientemente de que lo haya vendido. Porque la relación entre ellos, cuando se vendió, cuando se pagó el precio, etcétera, etcétera, es una relación contractual entre ellos, pero para los terceros debe cumplirse con la formalidad o el rito. Cuando alguien decide contraer matrimonio, no puede hacerlo de cualquier manera. Tiene que ir al registro civil, tiene que llevar testigos, tiene que dar la conformidad frente al oficial público, tiene que levantarse un acta que tiene que suscribirse. Es decir, no alcanza con decir yo te quiero, vos me querés, estamos juntos, somos marido y mujer. Puede ser que en la relación cotidiana y normal sea lo mismo, pero ¿saben qué? En los efectos jurídicos no. Una persona que ha contraído matrimonio con otra, salvo que haya hecho algún tipo de convenciones matrimoniales, que no es lo habitual, todo lo que adquieran cualquiera de los cónyuges a partir de la fecha del matrimonio es bien ganancial y por lo tanto mitad y mitad. En cambio, si es una pareja de hecho, los bienes que se compren será como los que compra una persona que tiene un socio y tienen un kiosco. Es una situación de hecho, una sociedad de hecho, y cada uno deberá demostrar qué derecho tiene a los bienes que posee ese kiosco o ese negocio. Fíjense ustedes entonces, es el cumplimiento de la formalidad lo que trae consecuencias y efectos jurídicos concretos. Recapitulando, ¿a dónde nos conduce esto? A que el concepto de ius en toda la época primitiva, casi diríamos hasta la República, aparece como un conjunto de formalidades y ritos. Si yo cumplo la formalidad, me transformo en propietario. Si yo cumplo la formalidad, puedo quedar ligado por un contrato. Si yo cumplo la formalidad, puedo reclamar en el derecho lo que me corresponde. Y así podríamos seguir. ¿Por qué vuelvo a repetir? Insisto, hablamos en esta etapa no tanto de formalidad como de rito, porque en esta etapa justamente los ritos tienen las mismas características que un ritual religioso. ¿Está más o menos claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Bien. No. Esto va a sufrir cambios y modificaciones. Y va a aparecer ya en la época clásica, en los principios del imperio, va a aparecer un jurista que se llamaba Celso, al que se le va a ocurrir definir lo que es ius. Y Celso dice, el ius es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ius es ars bonis et aequi. El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. A ver. Perdón, ¿cómo era la definición de ius? El ius es el arte de lo bueno y lo equitativo. Fíjense ustedes,
Ustedes van a encontrar que se la traduce como el derecho es el arte. En realidad acá empezamos a tener que hacer la distinción, porque la expresión jus no se compadece, no es exactamente, estrictamente, no aparece reflejada estrictamente en la expresión derecho. La primera cuestión que nos tiene que llamar la atención de esta definición es que Celso, que era un jurista y un notable jurista, Celso el joven o Celso hijo, porque el padre también había sido jurista, esta definición nos está hablando de que el derecho es un arte, que el ius es un arte. ¿Cómo se llama la facultad a la que ustedes van? La facultad no de Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, ¿cómo es esto? Celso nos dice que es un arte, y hoy no estamos hablando de ciencia. Es que Celso lo que nos está diciendo es que el derecho tiene que ver con los hechos y que se corresponde con una técnica que los romanos ajustaron y lograron dotar de una efectividad notable. Es una ciencia que permite resolver conflictos y pleitos. Esto es el ius. Es una técnica. Pero no una técnica en el sentido que podemos emplear hoy. Hay una técnica para componer música. Hay una técnica para pintar un cuadro, para hacer un dibujo. Hay una técnica para resolver los conflictos entre las personas, y esa técnica es el arte del que nos habla Celso. Y nos hace referencia a otra cuestión. Nos hace referencia a que es el arte de lo bueno y lo equitativo. Fíjense, acá tenemos otra cuestión que nos puede llamar la atención y que se va a ir aclarando a través de las clases. Arte, lo primero que dice es que es el arte de lo bueno. Ustedes estarán asistiendo a las clases de introducción al derecho. Y una de las primeras cosas que nos enseñan en las clases de introducción es que derecho y moral son cosas diferentes y que tienen relación con esferas distintas. Y lo bueno, el bien, está en relación con la moral. Por lo tanto, venir a decir que el ius es el arte de lo bueno aparece un poco, digamos, en controversia con esto que ustedes estudiaron en la introducción. Sin embargo, si nos podemos a pensar, tal vez ahí esté la raíz de muchos de nuestros problemas actuales. Porque justamente aquello que no es bueno no puede ser relativo al derecho. Y aquello que es bueno es lo que merece la protección del derecho. Es decir, cuando acá el jurista nos dice el arte de lo bueno y lo equitativo, como vamos a ver después, nos está haciendo referencia a qué es el arte que propende, defiende, sostiene las conductas moralmente correctas. Es el arte destinado a poner el orden, a establecer el orden, diríamos así, que permite que las personas puedan vivir en justicia y en paz. Esta sería la primera aproximación a esta definición de Celso. Nos queda por ver qué es esto de lo equitativo. Y esto de lo equitativo nos va a llevar a otro de los temas que está en esta bolilla, y es el tema de la justicia y la equidad.
Pero, de acuerdo a la hora que estoy viendo, creo que eso lo dejaríamos para profundizar en la próxima clase, junto con el tema del FAS, que es un vocablo que aparece siempre ligado a la expresión use. Desde ya, al respecto, les voy adelantando que no debemos aceptar de manera definitiva y digamos para toda la evolución del concepto, algunas opiniones que dicen que el use es el derecho humano y FAS es el derecho divino. Esto les voy adelantando porque por ahí se ponen a leer en algún lado y para que estén advertidos de que esto merece más de una aclaración. En primer lugar, porque no podemos hablar de que use y FAS sean conceptos opuestos o contrapuestos, sino que son conceptos complementarios. Los romanos decían, el use y el FAS son, es decir, el use y el FAS van juntos, se complementan. No son opuestos, sino que son complementarios. Pero bueno, eso será materia de la clase próxima. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cuestión que quieran plantear? Bueno, Marco, lo que te pediría es que les aclares a los chicos dónde están los videos de las clases. Hola, buenas tardes. Más o menos había contestado en el chat del grupo y había puesto que todas las clases son grabadas y subidas al aula virtual del titular. Vayan a Cátedras Virtuales, busquen el aula virtual del titular y ahí están los links a todos los videos. Sin perjuicio de ello, también se puede llegar desde YouTube en el canal que se llama Mos Platensis. Mos Platensis. Y ahí también tienen todos los videos de este cuatrimestre, más los de los cuatrimestres anteriores, y seguramente también alguna otra charla, actividad que tuvimos a lo largo de este tiempo. Así que bueno, por ahí. Una pregunta. Bien. Por el momento son 2 clases, ¿no? Claro, Sí. claro. Con esta sería la tercera Para clase que después ustedes, se sube. como dijimos al comienzo, para ustedes el segundo y el cuarto lunes del mes de 13:30, de 12:30 a 13:30. Vuelvo a repetir, esto es por la necesidad de que haya un tiempo para que aquel que tiene clases presenciales antes o después pueda acceder sin dificultad tanto a las clases virtuales como a la clase posterior. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en 15 días, Dios mediante. Sí. Disculpe, yo tenía una duda con la controversia del derecho y el use. Eso que decía que entrábamos en controversia con introducción al derecho, que se dice algo, y acá en romano como No otra es cosa. a ver, no es que se dice algo u otra cosa. Hay determinadas cuestiones que merecen más de un enfoque. Merecen más de un enfoque. Yo no afirmo que la gente de introducción esté equivocada o no esté equivocada. Esa es una cuestión que yo personalmente tengo mi idea, pero no corresponde que yo vaya a alterar esta cuestión. Lo que estoy diciendo es que esta definición de Celso de lo que era el ius encontraría dificultades para los que estudian filosofía del derecho y hacen una marcada distinción entre lo que es moral y derecho como ámbitos que no tienen que ver uno con otro, y lo que nosotros decimos aquí, que justamente no es exactamente así, sino que uno está implicado con el otro o relacionado con el otro. Esa era la cuestión que quería significar. Pero en la clase próxima lo desarrollaremos, si ustedes quieren, con mayor amplitud. Yo lo que les pediría es que, en la medida de lo posible, traten ustedes de ver las clases que están subidas, como indicó Marco,
Y entonces eso nos va a dar la posibilidad de que podamos conversar más los temas de clase. Profe, ¿Sí? buenos días. Quería hacer una consulta. ¿Sí? Era para preguntarle si nos sugiere algún texto para ir avanzando, sobre todo para si No, tenemos yo parcial. ya esto lo habíamos explicado en la clase inaugural. En la cátedra no hay un texto. En la cátedra no hay texto. Lo que sí ponemos y resaltamos es que traten de tener un manual de cabecera que sea con el que ustedes se guíen en su estudio y que sea un manual, que no sea un apunte porque andan dando vuelta a apuntes que además traen errores serios, errores graves, que les harían a ustedes cometer errores realmente complicados a la hora de estudiar la materia. Entonces, a ver, recapitulando. Hay muchos y buenos manuales. Hay muchos y buenos manuales. En la medida que ustedes tengan a su alcance un manual, ya lo tengan, pueden consultar a ver si ese se adecúa o no al desarrollo de la materia. Yo lo que siempre les aconsejo, porque cada uno tiene su modalidad para estudiar, y de esa modalidad para estudiar va a depender qué texto es el más adecuado para cada uno, yo lo que les suelo aconsejar es, busquen, pueden ir a la biblioteca, por ejemplo, pedir los 2 o 3 manuales que están más en boga, los 2 de Di Pietro, el de Argüello, el de Costa, el de Girardi, en fin, hay una serie de manuales, el de Petit, que es más antiguo y demás, y ustedes tomen un tema cualquiera, el que a ustedes les venga bien, la persona, la propiedad, el testamento, lo que sea, y lean una página por cada uno. Y ahí van a descubrir, o por lo menos tendrán la posibilidad de darse cuenta, cuál está más adecuado a lo que ustedes tienen por delante del estudio. Aquí no nos guiamos por el manual. Acá lo que nos tiene que guiar es el programa. Siempre hay que estudiar con el programa de la materia a mano, porque por ahí el manual hay algún tema que no lo trata o que lo sobrevuela porque el autor no lo ha considerado que necesitara más que eso, y por ahí para ustedes eso les resulta inadecuado, les resulta corto, entonces tendrán que ir a completar por otro lado. Pero yo lo que les digo es, siempre tengan un solo manual de cabecera. No traten de estudiar simultáneamente de varios textos a la vez, porque eso es lo único que trae confusión. Porque cada autor tiene su modalidad, su forma de plantear las cosas, su vocabulario, sus esquemas. Entonces, cuando uno tiene que andar para conocer un tema que todavía no conoce, deambulando de un manual a otro, suele traer confusión. Profesor, bueno, buenos días. Sí. ¿Podría hacer una última consulta? Por supuesto. Estuvimos hablando de lo que es el dinamismo del concepto de use, desde lo que es la antigüedad, en principio como sinónimo de ese conjunto de formalidades y ritos, usted dijo al menos hasta la época de la República, y posteriormente nos enfocamos luego en lo que es la época clásica o imperial romana. Mi consulta es, en la época de República, se da como, digamos, la definición de use o la conceptualización de use, ¿de qué manera se tomaba? Porque es como que saltamos desde uno hacia el otro y me quedó la parte central. Yo iba a volver después sobre eso, pero está bien la pregunta. En la época de la República es donde se va dando la aproximación a la definición de Celso. Y a través de los pretores, que ya van a ver ustedes cómo funcionaba esto de los pretores, este derecho primitivo tan ritualista, adecuándose a eso que era la equidad, de la que vamos a hablar en la clase próxima, va adquiriendo o perdiendo esa atadura tan estricta a las formalidades para dar lugar a respuestas no tan rígidas, sino más cercanas a lo que es lo equitativo. Pero eso lo vamos a ver en la clase pasada, cuando hablemos de la equidad, de la justicia y de la tarea de estos magistrados que eran los pretores. Muchas gracias.
yo les dije en la primera clase, van a ir quedando piezas sueltas, porque esto es como armar un rompecabezas. Las cosas van tomando, digamos, una dimensión, se van adecuando unas con otras, como cuando uno va encajando las piezas del rompecabezas. Cada una de por sí no nos muestra la totalidad de la imagen, pero a medida que las vamos encastrando, vamos logrando visualizar la totalidad. Bueno, esto nos va a pasar un poco con el derecho romano, porque por algún lado hay que empezar, tenemos que empezar a mirar las piezas para ir encajando una con otra. Y esto hace que a veces haya temas que los tengamos que retomar en la medida que tenemos nuevos conocimientos, que vamos adquiriendo nuevas ideas respecto de lo que era el derecho de los romanos. Profesor, una consulta. Sí, decime. Esta definición de ius, que vemos dos tipos de definiciones, actualmente se sigue utilizando cuando decimos ius positivismo, ius naturalismo, pero hacen referencia a la última concepción de Celso, o sigue sufriendo. Claro. Pero ahí es justamente donde encontramos el tema, porque ahí están usando ius como sinónimo de derecho. Ius naturalismo es derecho natural, ius positivismo es derecho positivo, o, para decirlo de una manera mejor, son las ideas propias del ius naturalismo, son las del derecho natural, los ius positivistas son del derecho positivo. Pero por eso yo les resaltaba y rescataba la idea de que no podemos definir ius utilizando nada más que la expresión derecho. En estos ejemplos que usted pone, que están muy bien, se está utilizando la expresión como sinónimo de derecho. Aunque se utilice la expresión latina ius para designar a estas escuelas de filosofía jurídica, no estamos utilizando la expresión como la utilizaban los romanos. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando de lo que es la filosofía del derecho. Entonces, cuando hablamos de ius positivismo, estamos hablando de la filosofía o las escuelas filosóficas que sostienen determinadas características del derecho. Cómo se da, cómo se agota, que de eso se ocupen los amigos de introducción, que yo ya bastante tengo con derecho romano, pero ahí es donde aparece, se muestra claramente esta diferencia, por decir de alguna manera, entre lo que era para unos y para otros, la concepción o lo que es para unos y para otros, lo que es la expresión ius. La expresión ius ¿vale como derecho? Sí, pero no en el sentido estricto de lo que hoy podemos entender como derecho, sino tomándolo a eso como uno de los aspectos. Después vamos a ver que también en la expresión ius tampoco es unívoca, porque ius también hacía referencia a los magistrados, pero bueno, todo a su tiempo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, los dejo para que los que tengan clase presencial puedan llegar, porque ya les falta 20 minutos. Nos vemos en 15 días, Dios mediante, y cualquier consulta que aparezca en este tiempo, canalícenla a través de los adjuntos, así la vamos teniendo en cuenta en la próxima clase. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, profe, muchas gracias.